Hola chicos, ¿cómo están? Nuestra primera clase de lengua y literatura del segundo parcial, primer quimestre. El día de hoy nuestro objetivo será potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar mediante el cuento. Vamos a conocer el cuento. ¿Qué es el cuento? Si observamos alrededor del recuadro, podríamos observar personajes que en algún momento vimos en una historia de un cuento, ¿verdad? Así tenemos a los 7 enanitos y la Bella Durmiente, tenemos también a Aladino, tengo también a Aurora, Pinocho, Peter Pan, los 3 cerditos y muchos más. Entonces hoy vamos a ver qué es el cuento, chicos. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve que se basa en hechos reales o imaginarios. Son pocos personajes los que protagonizan el cuento. A continuación tenemos lo que es la estructura del cuento. En su estructura tenemos a introducción, inicio, planteamiento, desarrollo, nudo o medio, desenlace final o fin. El inicio es donde la historia comienza, en donde se presentan a todos los personajes y también sus propósitos. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido, es decir, que esta parte es la principal, en donde nos presentan a los personajes y en donde se basa todo para que el nudo tenga sentido. ¿Qué es el nudo? Es el desarrollo o también llamado medio. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes, es decir, es donde se desarrolla la historia. ¿Cuál es el problema, verdad? Y por último tenemos desenlace, final o fin. Es la parte donde se suele dar el clímax y la solución al problema y donde finaliza la narración. Es decir, que aquí ya finaliza la historia. Todos los cuentos empiezan con Érase una vez, ¿verdad? Y terminan con un final feliz y vivieron juntos para siempre. El cuento también tiene elementos. Tal como cualquier texto narrativo, relatan hechos que les suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinado. Estos elementos son espacio, tiempo, acción y personajes. El espacio es donde suceden los hechos. El tiempo, cuando suceden los hechos. Acción, serie de acontecimientos que desencadenan la historia. Generalmente solo giran en torno a uno. Personajes, quienes protagonizan la historia. ¿Ok? Y así vamos también a ir conociendo poco a poco cada uno de los elementos. Tengo aquí uno de los principales elementos del cuento que son los personajes. Son aquellos a los que les ocurren los hechos que el narrador cuenta. Es decir, quienes actúan en el cuento, obviamente, ¿no? Pueden ser personas, animales e incluso objetos animados. Los personajes de una narración tienen una determinada personalidad. Pueden ser miedosos, divertidos, malvados y generosos. En los tipos de personajes tenemos personaje principal o también llamado protagonista, personajes secundarios y personajes incidentales. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Los personajes principales o el personaje principal es a quien le ocurre el problema o conflicto. Es en torno al cual se desarrolla la historia. Alrededor de este personaje o personajes se construye la trama. Aparece a lo largo de toda la narración, es el más importante. Nosotros hemos visto en algún momento o hemos escuchado el cuento de La Bella y la Bestia. En este cuento sus personajes principales es Bella y Bestia, ya que es en torno a ellos que gira la historia. Tenemos personajes secundarios, son los que hacen posible que él o los personajes principales vivan su historia. Son los mejores amigos o los enemigos del protagonista. Tienen una participación menor que el personaje principal en la historia. Aparecen casi en toda la narración.
Como les decía el ejemplo anterior del cuento La Bella y la Bestia, tengo también aquí personajes secundarios en esta historia. ¿Quiénes son los secundarios? Podríamos decir que son el papá de Bella, el candelabro, la taza, la jarra y muchos más, ¿verdad? En los personajes incidentales tienen poca aparición en la historia. Su presencia en la trama no es importante. Si no estuvieran, no se altera el tema principal del cuento, es decir, no habría ningún inconveniente si ellos no estuvieran. Ahora sí, chicos, vamos a desarrollar las actividades. Hoy vamos a desarrollar las actividades del libro con las páginas 58, 59, 60, 61, 62 y 63. En realidad, para poder resolver la página 60, debemos de leer la página 58 y 59. Es por eso que ustedes ven muchas páginas y van a decir, wow, tantas páginas. No, tienen que leer la página 58 y 59 para resolver la 60. Luego va a leer la 61 y la 62 para resolver la 63. Esto, como no lo logramos realizar en clases, lo vamos a resolver el día de mañana o en la siguiente clase en el texto. Bien, chicos, entonces seguimos con nuestro objetivo, que es potenciar la imaginación, la curiosidad y la memoria. Nos vemos la próxima clase. Recuerde, solamente va a resolver la página 60, no va a resolver nada más porque lo demás tenemos que resolverlo en clases. Nos vemos la próxima clase, chicos. Chao.